Para iniciar y como cada domingo, gracias por acompañarnos, don Juan Pablo, muchísimas gracias. Además, pues ya lo sabe usted, colaborador del periódico de circulación estatal, el periódico Momento, su columna la puede usted leer el día de mañana. Don Juan Pablo, buenos días, muchísimas gracias como cada domingo. Gracias a usted por invitarme. Aquí estamos. Pues iniciamos a nivel nacional, pues muchas cosas suceden. Pareciera que entre los hechos políticos con los hechos sangrientos se tapan unos con otros. ¿Qué prevalece, oiga? Exactamente, esta semana fue fuerte, muy difícil, muy fuerte, pero fíjese usted que pese a todos los acontecimientos lamentables, varios de ellos, terribles otros, lo cierto es que los políticos siguen en lo suyo. No hay temas que han surgido como el tema de la inseguridad, el lamentable incidente de la confusión que sufrieron los elementos de la Policía Federal a cargo del señor García Luna con algunos diplomáticos que viajaban en compañía de algunos miembros de la Armada de México en un vehículo blindado, obviamente, muy protegido, y que surgió porque al parecer, según los datos que manejan los mismos elementos de la PGR, de la Policía Federal, esto les hicieron el alto, les marcaron el alto para ver de qué se trataba, supusieron que eran delincuentes al no atender el alto, el llamado, y de ahí surgió la confusión y de ahí los disparos que obligó a detenerse, y entonces sí ya se aclaró ¿quién era? A dónde iban y qué andaban haciendo, sobre todo qué andaban haciendo. ¿Y qué andaban haciendo, oiga? Pues seguramente no lo dicen, porque nunca lo dicen abiertamente, pero supongo que es personal de alguna dependencia como la DEA, que anda trabajando, haciendo sus trabajos aquí en México, obviamente encubiertos, porque no están autorizados por el Senado para realizarlos abiertamente, pero ese tipo de trabajos o ese tipo de personal está permanentemente. Circula por todo nuestro país. El caso y lo que sirve es que es un mensaje para todos los ciudadanos cuando viajamos en la carretera, que ante un retén o un señalamiento, marca el alto, hay que detenerse para evitar consecuencias mayores. Este asunto tomó relevancia porque los miembros son de una embajada de Estados Unidos, un país vecino, ¿sí? Han ocurrido lamentablemente en todo lo largo y ancho del país situaciones similares con ciudadanos que han perdido incluso hasta la vida, no solamente sus bienes, y que es consecuencia de las confusiones que hay que evitar. De hecho, revivieron aquel incidente que sucedió cerca de Santa María del Río, en el estado potosino, y reviven y nos vuelven a poner en el ojo del huracán. Exactamente. Bueno, pues ni ese tema, ni otros como el narcobloqueos que se suscitaron en Guadalajara, donde se presentó la violencia por una pugna entre los cárteles y que pues tratan de llamar la atención, de atemorizar a la población, de presionar a los gobiernos y bueno, pues traen como consecuencia pues un riesgo para todos los que circulan en las avenidas en Guadalajara. Muchos salieron dañados. Recordemos, ya lo hemos mencionado, no se ha avanzado en el establecimiento de una ley o de un fideicomiso que cubra los gastos a los particulares, como en este caso, muchas empresas perdieron sus cargas completas, sus trailers, ¿sí? ¿Y quién les va a pagar? Ellos están ajenos a la violencia, al conflicto, a la guerra, esa que existe entre el gobierno federal y la delincuencia, y sin embargo ellos son afectados y nadie se quiere hacer ni será responsable de sus daños. Bueno, ese es otro tema que tampoco alcanzó a distraer el tema principal. El otro tema es la constante alza de precios, la carestía, el calvario que viven muchos padres de familia en estos momentos para completar la lista de útiles, para pagar las colegiaturas en un país donde el artículo 3 dice que la educación es de gratis, todos tienen que pagar colegiaturas, todos tienen que pagar por poder entrar a la escuela, algunos arreglos entre sociedades de padres de familia que en realidad son cómplices de los directivos y esos avalan, ¿sí? Dócilmente avalan los cobros que se hacen en estas cooperativas. Bueno, ese calvario tampoco alcanzó a atraer la atención de los señores legisladores que están por irse y mucho menos de los que están por entrar, que ya se truenan los dedos de la ansiedad. Ese es otro tema que ninguno de ellos, bueno, ni siquiera el conflicto de la dupla de Carlos Slim y Joaquín Vargas con la confrontación con el gobierno, porque estos reclaman que les den los mismos privilegios que les dan al otro duplo que está conformado por Televisa y TV Azteca por la cuestión de la banda ancha.
todos esos temas que ocurrieron esta semana y que tuvieron trascendencia, ninguno de ellos rebasó o quitó la atención a lo que es la política. Toda la partidocracia, la clase política está enfocada a esperar la resolución que dé a conocer en estos próximos días. Ya 5 es el máximo, ¿no? Exactamente, tiene una reunión el próximo 27, los señores magistrados, los señores consejeros del Tribunal Electoral. Ese es el tema. Vamos, ni siquiera el asunto que pretendieron utilizar como un telón, la falta de, o la escasez de blanquillos, vamos a usar una palabra muy norteña para no mencionar la otra que es más agresiva y que pueden decir que les falta a los mexicanos, y que, bueno, que pretendió utilizar el gobierno para contrarrestar la escasez de blanquillos y creando un programa y abriendo las fronteras, que también causó muchos problemas a los empresarios mexicanos para quitar los aranceles. No se preocupó o no tuvieron el cuidado el señor Ferrari, que es el jefe de economía en este país, de proteger a las empresas mexicanas. Abrieron la puerta, entraron muchos blanquillos a México, ya hay suficientes, y bueno, ni ese tema tampoco, que es tan interesante porque afecta en la canasta básica o la alimentación directa del mexicano, que es gran consumidor de ese producto, tampoco distrajo la atención ni quitó el tema que prevalece en la escena, que es la resolución del tribunal. Y mientras podemos considerar o podemos revisar que Enrique Peña Nieto está designando ya al grupo de colaboradores. El más importante y el más interesado está en organizar un enlace con los grupos ONGs que le llaman, los grupos sociales, en un intento de conseguir el acercamiento no solamente para que se sumen a la campaña o al programa de trabajo que tiene Peña Nieto, sino para evitar que estos se sumen a otros movimientos como el movimiento Yo Soy 132, que están preparados ya y están esperando nada más la resolución de los magistrados o de los consejeros del tribunal para empezar ellos a hacer una movilización nacional en caso de que no se invalide el proceso electoral del pasado 1 de julio. Peña Nieto está en funciones ya de presidente, ya designa secretarios, ya está designando todo ese equipo. Esto ha causado una desesperanza muy grande en el grupo contrario, que ven muy difícil o muy remota la posibilidad de que el proceso se invalide. Y entonces está generando un ambiente que puede ser perjudicial o puede ser peligroso para este país, que es la desesperanza, hace que los grupos sociales se sientan agraviados, estos se empiezan a organizar, empiezan a convocar reuniones, a estar preparados para cuando den a conocer el resultado o la decisión del tribunal, y estos van a empezar un movimiento nacional de protesta o movilización social. Esto es lo que realmente debería preocupar a la clase política, porque esto vendría a trastornar o trastocar la estabilidad política, sobre todo la gobernabilidad de este país que todos necesitamos se dé para tranquilidad de todos. Creo que al 97% de los mexicanos, indiscutiblemente que los temas políticos pues les vienen pasando como de largo, no les interesan tanto, pero a ese mismo 97%, esto es lo que sí creo que nos atañe, que nos preocupa, que nos mueve, es en el aspecto de la seguridad, pero todavía aún peor, el aspecto, y yo lo digo sí con todo, de los huevos, porque ese aspecto que nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a comer, aunque sea un huevito, con frijoles y chilito, porque todo lo minimizamos, eso sí está muy preocupante. Han hecho llamado, y se los reiteramos a ustedes, a que denuncie a quien esté especulando con los blanquillos, porque hay gente que obviamente ha escondido el producto para lucrar con ellos, y ya después lo han estado sacando, según comentan nuestros televidentes, lo sacan enlamado, lo sacan podrido para pues darlo más caro. Entonces aquí la recomendación, no se le olvide, esto es como de primera necesidad. Exactamente, pero